Bien, hace una semana fuimos enseñados por la palabra de Dios, fuimos exhortados todos, ¿cierto? Por la palabra de Dios, acerca de la necesidad de volver a lo esencial. ¿Lo recuerdan? Contábamos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, una parte del pueblo por los babilonios, otra parte del pueblo, las tribus del norte, habían sido llevadas por los sirios, y la razón que encontramos en las escrituras fue porque ellos desconocieron o se mofaron del mensaje de Dios. ¿Lo recuerdan? Los que pudieron venir. Para los que no estuvieron, pues les hago una pequeña recordación. El pueblo de Dios fue enviado al exilio, la ciudad de Jerusalén fue destruida juntamente con el templo, y la razón la encontramos en ese texto de 2 de Crónicas 36, 15 y 16, donde dice: repetidas veces el Señor Dios de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Lo leímos, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Pero también vimos que Dios, en su infinita y abundante gracia y misericordia, tenía dispuesto a traer el pueblo de regreso, ¿cierto? Después de 70 años de exilio, los trajo en 3 grupos. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Quién condujo el primer grupo de exiliados de Babilonia hacia Jerusalén? ¿Ya se lo olvidó? Ese fue el segundo grupo. Zorobabel. Muy bien. Zorobabel. Gracias, Elvia. Zorobabel fue la persona que Dios usó para traer al primer grupo de exiliados. Luego Esdras, como alguien nos recordará, y el tercer grupo fue conducido a la ciudad de Jerusalén por Nehemías. ¿Lo recuerdan? Ahora, contextualmente, históricamente, vimos que la nación, o sea, los judíos, mejor dicho, encontraron la ciudad en ruinas, ¿no? Los muros derribados de la ciudad de Jerusalén, y todas las casas habían sido asoladas. Todo. Ellos llegaron después de 70 años con el propósito de restaurar y reconstruir la ciudad, ¿cierto? Y llegaron afanados a reconstruir sus propias casas. Y luego Nehemías tenía la tarea de reconstruir los muros. Pero se olvidaron de un pequeño gran detalle: de reconstruir el templo de Dios. Y quiero invitarle para que me acompañe a manera introductoria al libro del profeta Ageo. ¿Han leído Ageo? ¿Han leído Ageo? Yo no dije que se han leído Ageo, sino que se han leído Ageo. Acompáñenme. Son solamente 2 capítulos, ¿no? Esa profecía es corta, pero tiene un mensaje central. Vamos a ver por qué vamos a leer Ageo. Ageo 1 y 2. ¿Está ahí? No. ¿Todavía no? ¿No lo encuentran? No. Está entre Génesis y Apocalipsis, dice un amigo por ahí. Está finalizando el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí. 1, 2, 3 libros antes. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Yo lo voy a leer en voz alta y usted me sigue, por favor, mentalmente. ¿Le parece? Ageo 1. Ageo 1. Vamos a leer inicialmente versículos 1 y 2. Recuerden entonces que Zorobabel había conducido el primer grupo de exiliados hacia Jerusalén. ¿Sí? Dice el texto: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Miren eso tan interesante. Para poder entender ese contexto necesitamos leer, y no lo vamos a hacer ahora por tiempo, pero le invito para que lo lea en su Biblia, en el libro de Esdras. ¿Qué fue lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Había una nación, los persas, que Dios usó para invadir a los babilonios, sacarlos de la tierra de Jerusalén y que ellos pudieran volver a su tierra, ¿sí? A restaurar el santuario de Dios, a volver a sacrificar, porque era lo que hacían en el templo, y a volver a alabar a Dios, a los oficios propios del santuario de Dios, ¿sí? Se habían olvidado de un detalle supremamente importante, como lo estamos leyendo. Habían llegado presurosos, como lo estaba mencionando hace un momento, a reconstruir sus casas, y luego Nehemías vendría a reconstruir los muros, pero habían abandonado la casa de Dios. ¿Por qué es importante eso? Si vemos el contexto histórico, el trasfondo histórico bíblico, vemos que Dios, desde el Éxodo mismo, ustedes conocen la historia, ¿cierto? Cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud y estuvo en el desierto por mucho tiempo, Dios mandó construir un tabernáculo, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Eso lo estamos estudiando el grupo de hombres, Éxodo. Y construyó el tabernáculo, le mandó un instructivo a Moisés, y a su vez Moisés tenía que hacer partícipe al pueblo de esa construcción, no solamente en el tema de las dimensiones, especificaciones, con todo lo que iba a contener ese tabernáculo, sino que cada uno de los que vivían o habitaban en esa nación debía ser partícipes de esa obra. ¿Lo recuerdan? Y es emocionante leer todo eso porque vemos a una nación, vemos a un pueblo dispuesto, vemos a un pueblo decidido a hacer las cosas como Dios le dijo. Y el propósito de ese tabernáculo, lo dice claramente el libro de Éxodo, era que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos, ¿cierto? Después de eso, en la época de la monarquía de los reyes, Dios manda erigir un templo, ¿cierto? Y es disposición de David, del rey David, levantar un templo para Dios. Pero él le hace a Dios, le da el conocimiento, o lo hace partícipe de su deseo de erigir un templo, y Dios le dice a David: tú no puedes construir un templo para mí porque tus manos están llenas de sangre, pero tu hijo Salomón lo puede hacer, ¿sí? Y leemos en las escrituras que David comisiona a su hijo Salomón y le dice: tú conoces quién es nuestro Dios, nuestro gran Dios, y le cuenta toda la historia desde el Éxodo, y le cuenta todo lo que Dios ha hecho, las señales, prodigios y maravillas, su protección, su cuidado, etcétera, del pueblo. Y entonces le dice: has de construir el templo para nuestro Dios, ¿cierto? Y de la misma manera que el pueblo participó con voluntad y con ánimo en la construcción del tabernáculo, todos se involucraron en la construcción del templo. Y el mismo David dice en Crónicas que él, con corazón dispuesto y voluntariamente, y todos y cada uno de los compatriotas de David contribuyen para la construcción de ese templo. ¿Lo recuerdan? Ese fue el templo que entonces fue destruido después. Ahora Dios le dice: tienen que reedificar mi casa, tienen que reconstruir el templo. Entonces, recapitulando, él le llama al pueblo a volver a lo esencial, la reconstrucción de la ciudad, pero Dios le advierte a Zorobabel por medio de Ageo: tienen que reconstruir primero mi templo, mi casa. Dios llama al pueblo entonces a reconstruir la casa de Dios, ¿de acuerdo? Sigamos leyendo Ageo, por favor. Versículo 3 al 5. Entonces les advierte, ¿no? O los exhorta. Les dice: ustedes han descuidado mi casa. Ellos habían dicho que no era el tiempo, entre otras cosas porque lo olvidé mencionar. Ellos, los que habían comenzado a colocar el cimiento, porque en el libro de Esdras dice: llegaron y colocaron el cimiento, pero ante la presión, la hostigación de sus enemigos, abandonaron la construcción de ese santuario. Solamente colocaron el cimiento.
¿De acuerdo? Había olvidado ese pequeño detalle que quería comentárselos. Continuemos con la lectura de Ageo, versículos 3 al 5. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿A cuál casa se estaba refiriendo? Al templo, la casa de Dios. Miren el versículo 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El verso 7 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y en tan solo 2 capítulos de este libro, de este libro de Ageo, en solo 2 capítulos, en 5 oportunidades, Dios dice exactamente las mismas palabras: meditad bien sobre vuestros caminos. Dios desea, amado hermano y amiga, Dios desea que nosotros meditemos en nuestros caminos. Así como aprendíamos hace una semana atrás, que hemos volvido a esencial, que esa lectura, Blanquita, que esa lectura, vamos a acercar menos, a la lectura de la, no puedo evitar eso, que esa lectura de la palabra de Dios, el prestar atento oído, como lo aprendemos hace 8 días, Dios también quiere que su pueblo se ocupe de sus cosas. ¿Será que Dios ha cambiado de parecer? No. Él es inmutable, sí, Gladys. Dios es inmutable, que no cambia. Ahora usted podrá estar pensando: ¿acaso Dios está mandando que construyamos otro templo por aquí? No. No es una casa hecha de manos de hombre, pero sí es la iglesia. ¿De acuerdo? Pero también nosotros, en Comunidad Viva, porque esa es una de las visiones, o no visiones como cosas extrañas, sino un proyecto, un propósito que Dios ha puesto en el cuerpo pastoral de esta iglesia, es tener un lugar propio. ¿De acuerdo? ¿Cuántos desean tener un lugar propio? Amén. Claro, porque un lugar propio, damos gracias a Dios por ese sitio, por supuesto. Estamos agradecidos con Dios por lo confortable, por lo agradable que es el lugar. Pero necesitamos un lugar propio para seguir alabando a Dios, para seguir enseñando la palabra, pero también para tener diferentes lugares para el grupo de jóvenes, para el grupo de alabanza, para el grupo de hombres y mujeres. Tenemos en nuestro corazón tener un sitio que esté adecuado y tenga una estructura para cenas de parejas, etc. Muchas cosas que uno podría hacer si tuviéramos un lugar propio, ¿no? Así de que el mensaje de hoy se ha caminado hacia eso mismo. Así como el Señor animó a su pueblo cuando mencionaba en Éxodo a construir el tabernáculo, y en segundo lugar cuando Dios por medio de David animó al pueblo a construir el templo, y ahora está hablando a Zorobabel para que reconstruyeran su templo, su casa. Nosotros también debemos ser partícipes de los proyectos de Comunidad Viva, porque no es una obra para hombres, ¿cierto que no? Esto no es para nosotros, esto no es para Luis Alfonso, Leonardo, José Vicente o yo. Esta es la casa de Dios, es el lugar de Dios. Y por eso el título del sermón de hoy es: Dios nos llama a contribuir para su obra. ¿De acuerdo? Dios nos llama a contribuir para su obra. Hemos de tener en cuenta principios claves de la Escritura para poder usted y yo participar de esta construcción, ¿sí? El primero de ellos lo encontramos en el mismo libro de Ageo. El primer principio para que usted y yo contribuyamos en la obra del Señor está en el capítulo 2 de Ageo. Dios es el dueño de todo. ¿Qué dice Ageo 2:8? ¿Quién está diciendo eso? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Salmo 24:1, ¿qué afirma? Salmo 24:1. De todas las tierras el mundo
Gracias, Merceditas. ¿Escucharon todos a Mercedes? Bueno, ahí tenemos la Biblia ahí, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué más es de Jehová? El mundo y los que en él habitan. Note esta verdad escritural. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. ¿No es así? Así de que debemos bajar un poquitico el ego, el orgullo y la altivez, porque aún muchas veces nosotros decimos en cierto tono arrogante, ¿cierto? Es mi vida. Pues aquí nos dice la palabra de Dios claramente que el Señor es dueño de todo, del mundo y los que en él habitan. Así de que ni siquiera la vida. Y al lado de eso, las demás cosas. Ni la vida, ni lo que tenemos puesto, ni donde vivimos, ni lo que estudiamos, ni lo que nada de nosotros. Pero tenemos una tendencia, ¿cierto? Estoy hablando en primera persona. Tenemos una tendencia a creernos dueños de las cosas, ¿cierto? Y abrazamos todo. Y como dice la canción, ¿no? Lo mío es mío. Ah, entonces lo saben. Y así somos todos, ¿cierto? Nos creemos dueños de todas las cosas. Y lo que es peor, atribuimos, los que somos cabeza de familia, atribuimos el bienestar de la familia a nuestro esfuerzo. Lo voy a hablar un poquito más adelante, ¿cierto? Y eso no es así. En absoluto. La palabra de Dios dice con claridad, ¿cierto? Dios es el dueño de todas las cosas. Y el libro de Ageo, que estamos leyendo hace un momento, Dios le dice a su pueblo por medio de Ageo a Zorobabel: vayan, recojan la madera y construyan mi santuario. De todo se los estoy dando. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros necesitamos cambiar el chip, como dice por allá. Es que creemos, cuando llega el tiempo de las ofrendas y los diezmos, ay, me toca dar. ¿Saben que lo que vamos a recordar hoy es eso? Que usted y yo no le damos nada a Dios. Le devolvemos un poquitico de lo que Él nos da, porque Él es el dueño de todo. ¿De acuerdo? ¿Usted cree eso? Amén. ¿O sigue creyéndose Señor y Señora de las cosas? Dios nos quiere bajar de ese curubito por ahí, como decían, y ponernos en nuestro lugar, ¿cierto? Nada de nosotros, en absoluto nada de nosotros. El segundo principio que debemos de recordar es que como Dios es el dueño de todo, pues todo proviene de Él. Lea conmigo Deuteronomio capítulo 8, por favor. Deuteronomio capítulo 8, verso 10 en adelante. Quinto libro de la Biblia, ¿no? Capítulo 8, Consuelito, de Deuteronomio, versículo 10 en adelante. Miren lo que dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Sí están ahí? Sigo leyendo del 11 en adelante, ¿sí? Cuídate, escuchen esta advertencia o este llamado de atención. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Mira el versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed,
donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, ¿qué podemos llegar a decir en el corazón? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, ahí está el contraste. En vez de pensar de esa forma, dice el 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Miren esto, hermano. Muy diciembre, ¿no? Directo, al punto, concreto, ¿cierto? Ahí no hay mucho que explicar. Muchos estarán pensando, bueno, eso fue para el pueblo de Israel. No, es para nosotros. Cuidado con pretender sacar pecho de palomo, ¿cierto? Sacar pecho de palomo y decir, ustedes están así en esa condición por mí. No, eso no es así. Así son los políticos, ¿cierto? No estamos haciendo aquí proselitismo, ni mucho menos. No, pero un ejemplo. No, claro, es un ejemplo, sí, y válido, muy válido. Nosotros, como no somos dueños de nada, hemos de reconocer que todo proviene de Dios. ¿Se da cuenta? Y nosotros, a su vez, somos responsables de instruir a nuestros hijos de que su dependencia debe estar en Él. ¿Sí? No es que, otra vez, ustedes están así por mí, ¿no? En absoluto. Algunos deben estar pensando y mirándome desde ahí, como usted no se quemó las pestañas 5 años estudiando. Bueno, pues le digo con mucho amor y cariño, si usted piensa de esa forma, le recuerdo que Dios le dio la capacidad para estudiar y le dio los recursos para estudiar. Si ese es el argumento que usted quiere exhibir hoy. Si se quemó las pestañas es porque Dios le dio el bienestar, le dio el dinero, le dio la inteligencia, la sabiduría y la gracia para que pudiera estudiar y prepararse. Entonces, cualquier cosa que usted y yo pretendamos exhibir como esfuerzo propio tiene que ser depuesto, porque todo proviene de Dios y tenemos que reconocerlo. Mientras nosotros no tengamos una convicción de corazón de estos dos primeros principios, jamás podremos ser fieles con los diezmos y ofrendas, porque siempre pensaremos que todo es de nosotros. ¿De acuerdo? Todo proviene de Dios, todo le pertenece a Dios. Este es el principio para no olvidar que lo que estoy diciendo, nada nos pertenece. Es como lógico, ¿no? Si Dios es dueño de todo y todo proviene de Dios, pues nada me pertenece a mí. Nada. El texto es de Deuteronomio 6, por favor, 2 hojitas atrás, de Deuteronomio, capítulo 6, versos 10 al 13. Ahí dice exhortaciones a la obediencia, ¿cierto? Deuteronomio 6, del 10 al 13, que dice: cuando Jehová tu Dios, ¿estoy leyendo? Deuteronomio 6, 10, ¿sí? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate ¿de qué? De no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Se dan cuenta lo que nos recuerda Dios en su palabra? Nada nos pertenece, porque como lo leemos más adelantico, nada hemos traído.
adelantando la paráfrasis, pero leámoslo de la escritura. 1 Timoteo 6:7, que es otro texto que está ahí enseguida de Deuteronomio que acabamos de leer. 1 Timoteo 6:7 dice: porque nada, ¿lo está leyendo conmigo? ¿Voy muy rápido? Dígame. ¿Voy rápido? Yo me importa y se va a determinar. 1 Timoteo 6:7. ¿Ahora sí? Ojalá suave, sí. Ojalá suave. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Es claro, no? ¿Cómo llegamos literal? ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿En peloticos? ¿No llegamos todos en peloticos? ¿O alguno llegó de frac? Todos llegamos en peloticos. ¿Y cómo nos iremos? Cenando. Por ahí con el traje que nos coloquen, ¿cierto? El traje mortuorio, lo que sea, o el vestido nuevo, viejo, que manda, pero nada nos vamos a llevar. Alguna vez un predicador, ¿no? Nadie jamás ha visto un funeral con trasteo. Eso lo practicaban en el antiguo Egipto, ¿no? Que entraban los faraones allá en las pirámides con todo, porque ellos pensaban que allá en la otra vida podían. Pero eso no existe, ¿no? Obviamente. Espero que usted sepa que eso no existe, ¿no? Por si acaso que me entienden con el SLI que adquirí, porque, pastor, eso me costó trabajo adquirirlo, entonces. Que nadie más lo vaya a usar, sino que me entierren con él. Nada nos pertenece, hermanos. Si nada nos bendice y nada nos hemos de ir. Si nosotros no tenemos claro, o puede que lo tengamos claro pero no lo creamos, porque puede que lo estemos escuchando y lo estemos leyendo, lo estemos mirando en las escrituras, pero si no lo creemos, jamás podremos entonces ser fieles con lo que Dios nos pide. Jamás. Jamás. Porque siempre vamos a tener argumentos, ¿no? Porque siempre vamos a tener justificaciones para no dar lo que Dios dice que debemos dar, ¿cierto? El cuarto principio es tener contentamiento. Bueno, en eso sí todos aquí somos, ¿cierto? Sigamos leyendo en 1 Timoteo 6, versículo 8. ¿Qué dice? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. Hermanos, esas enseñanzas heréticas, lo digo con propiedad, de la prosperidad, han dañado mucho el pensamiento de la iglesia, ¿cierto? Eso de los pactos, eso de que pacte con Dios, eso de que de eso y que Dios le dará, los diezmos y ofrendas nunca tienen un contexto como ese. Los diezmos y ofrendas no están basados en lo que hemos de recibir, sino en lo que ya recibimos. ¿Me entienden? Eso lo explicó ampliamente el pastor Luis Carlos antes de irse para la calurosa Barranquilla, en un sermón que compartía sobre los diezmos y ofrendas. Entonces es un error, ¿no? Y la iglesia de Cristo muchas veces adolece de contentamiento por ese tipo de enseñanzas, ¿cierto? Porque se nos dice que si vivimos en cierto lugar, nosotros no deberíamos vivir en cierto lugar, ¿cierto? Y empezamos a ver las posesiones que tenemos, ¿sí? Como algo despreciable, porque nos meten eso en la cabeza. Usted no debe vivir ahí, usted debe tener eso, ¿cierto? ¿Qué hace usted con un cheche de esos, con un plasma, si ahora lo que está de moda es un LCD de 50 pulgadas? ¿Cierto? Y usted todavía con ese DVD, uy, está out. Porque ahora lo que está vigente es el Blu-ray. Porque hablamos así, ¿no? Blu-ray. Y
Y no hay contentamiento, ¿cierto? Lo que hablaba alguna vez en otro sermón, ¿no? Entonces, eso es típico, ¿no? En hombres y mujeres. El closet lleno de ropa y lo tengo que poner. Yo te voy a cambiar el closet. Año nuevo, vida nueva, ¿no? Yo otra vez la canción de antaño. Año nuevo, vida nueva, hay que comprar ropa nueva, hay que endeudarse, ¿cierto? Y qué oportuno es predicar un sermón como este ahorita cuando están empezando las propagandas, ¿no? ¿Sabe a qué me refiero? ¿Cierto? Navidad, sí, chévere, a mí me encanta la Navidad. Pero miren que ya empiezan a circular las propagandas, ¿no? Compre ahora y pague en febrero. ¿No? ¿Ya le llegó la publicidad? ¿La recibo de Codensa por si acaso? Ahorita los gozosos. Los dolorosos. Por ahí. Atención con lo que voy a decir. Porque muchas veces aún involucramos a Dios y hacemos uso de esa palabra tan cortica de 2 letras para justificar lo que vamos a hacer. ¿Cierto? Comprémoslo por fe. La semana pasada le decía a mi hija, me ha venido llegando un correo durante 3 semanas del Banco Popular, que tengo la tarjeta Platinum, no sé qué cosa, a mi nombre. Y le dije, pero si yo no he pedido nada. Entonces me dijeron, es que usted tiene un excelente manejo financiero y crediticio y queremos darle ese gran privilegio de ser un portador de una tarjeta de esas características. Esas se le están dando a los ejecutivos. Queremos que usted esté a nivel de un ejecutivo. Oh, muy, ¿cómo se dice? Atractivo, ¿no? Entonces, nos dan la tarjeta nuevecita, brillante, ¿no? Con el logo ahí, pague ahorita, ay, es en febrero. Y otra vez el término, y otra vez la frase, Dios proveerá. ¿Cierto? Y quiero decirle con respeto, pero con amor, eso es un manejo irresponsable de la fe. ¿Me entendió lo que le dije? Que eso es un manejo irresponsable de la fe. Porque es que si usted tiene un salario de 1 millón de pesos y le dan una tarjeta de 5 millones y se va para Falabella con su hijo y su hija y su esposa y cada uno con un carro y llena lo mío que Dios proveerá. Y cuando le empiezan a llegar las cuentas en febrero, entonces, oración y ayuno. Oración y ayuno para que Dios nos provea. Porque soy más colgado, mejor dicho. Por ahí alguien dijo, la chichón de tienda. Yo no dije eso, no estoy mintiendo, eso es un ejemplo. Estamos colgados, podemos entender. Y adivinen, y yo sé la respuesta en coro. Adivinen de dónde sacamos para pagar las culebras. ¿Con otro préstamo? No, ¿de dónde sacamos? Del diezmo. Porque así como Dios no nos corta los servicios. O sea, yo no puedo cumplir con Codensa, ni puedo cumplir con Falabella, ni con Avon, ni con, ¿cómo se llama? Bueno, qué sé yo. Avon, Ever, Yamal. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero ese es el pensamiento del creyente de hoy en día. Pastor, yo no puedo diezmar. Pero ¿cómo va a poder diezmar? Si no tiene contentamiento, si no ha reconocido a Dios primero, si no sabe administrar sus recursos y nunca ha pedido que le enseñen. Nosotros somos muy bendecidos. Hablo en primera persona porque cuando yo aprendí a mí en el Instituto Bíblico no solamente me enseñaron teología, me enseñaron a administrar y me enseñaron que lo primero es Dios. Pero con ese chorrero de cuentas, ¿cierto? Que todo el mundo anda con un palo. ¿Y por qué anda con un palo? Con esa mano de culebra así por todo lado. Y es eso, chistoso, pero no sabemos administrar, ¿cierto? Y
Y entonces primero afectamos, decimos, no puedo diezmar, obviamente no puede diezmar, porque se le está descontando el 60 o 70%, o está pagando en todas esas cosas 70 u 80%. ¿Cómo le va a alcanzar para comer? Y entonces reúne a la familia y le dice: hijos, esposita, esta semana toca arroz con pollo en estación. Toda la semana. Arroz con huevo. Toda la semana. Y todavía entonces anda rascándose la cabeza de por qué no me alcanza la plata. No tenemos contentamiento. Y otra vez con cuidado de usar el término fe de esa manera. Porque le recuerdo, por si se lo ha olvidado, Jesucristo dice que el Señor nos suple lo que necesitamos. Si estamos hasta aquí de deudas y si no tenemos sino para comer arroz con pollo en estación, llevo canelita, sí, bendito sea Dios. Pero Dios, si quiere que nosotros tengamos, yo lo llamo libertad financiera, y eso sí lo quiere Dios. Pero si invertimos todo, ¿cierto? Si primero Jambal y Farabella y Codensa y todas las demás cosas, y Dios, si es que queda, porque esa es la cultura en la que nosotros crecimos, ¿o no? Entonces aquí tengo las monedas. Aquí tengo las monedas porque eso es lo que voy a dar. Ni siquiera es el diezmo, es una limosna para Dios. Y es el quinto principio. Dios dice que debemos honrarlo con lo primero. Sé que ese texto se lo sabe de memoria. Proverbios capítulo 3, 9 y 10. Eso lo saben ustedes de memoria, ¿cierto? Honra a tu padre. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las obras de lo que tengas. ¿Dice ahí? Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué nos asegura Dios en el verso 10? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bienes y primicias. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo primero que debe ir a mi mente antes de llamar y de Falabella cuando reciba mi provisión? Voy a honrar a mi Señor, porque reconozco que es el Señor de todo y porque reconozco que yo no he traído nada, que esto que tengo en mis manos, el millón, los 2 millones, los 3 millones me los dio Dios, pero las ha puesto bajo mi administración. Escuche bien, bajo mi administración, no es mío, Él me lo está dando. ¿Sí? ¿Es claro? Debo honrarlo al primero. Y como he dicho en los sermones anteriores, la matemática básica que aprendimos en el colegio no funciona en esto. Porque si usted aplica la matemática básica, siempre va a haber un déficit grandísimo. ¿Por qué? Porque no honramos a Dios. ¿Qué le pasó al pueblo? Lo leímos en Ageo, ¿cierto? Plantan y no recogen, cosechan y no ven fruto, y todo lo que trabaja el granero es en vano. ¿No tiene fruto? Porque han dejado lo principal. Es bíblico lo que estamos hablando. Entonces muchas veces nos hallamos en ese círculo vicioso, ¿cierto? Y como nos decían por ahí, destapamos un hueco para tapar otro y nos hallamos todo el tiempo en eso. Pero nunca nos sentamos a practicar los principios bíblicos. Hay que honrar a Dios con lo primero y Él nos asegura. ¿Usted cree eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que si honramos a Dios con lo primero, Dios suplirá? Es que Él nos está diciendo. Eso no es un pastor, es Dios el que está diciendo. Tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, yo me encargaré de suplirte lo que te falta, pero hazlo con fe. ¿No? No es que cuando pasen con la bolsita a recoger la ofrenda uno, sí lo doy, sí lo doy, sí lo doy. No, yo digo, Señor, yo te voy a honrar, porque esto que me diste proviene de tu mano y es para tu obra. Y yo sé que tú, mi Señor, me vas a suplir lo que me falta conforme a tu riqueza en gloria. Amén. Amén. Eso es el Señor. Él suplirá todo lo que nos falta.
Y hermano, créame, hablo verdad porque tengo la obligación de hablar verdad. Dios es fiel. Dios es fiel. Puede ser que en tus finanzas digas, me quedan 20.000 pesos para el mercado, pero Dios se va a bastar de lo que quiera, de las personas que quiera, aún de los no creyentes. Dios se vale de lo que quiera. ¿Lo creen? Amén. Vamos a honrar a Dios. Honremos al Señor y veremos la gloria de Dios. Pensemos en esto, hermano. Si usted está aquí y lo ha diezmado fielmente y ha visto la fidelidad de Dios, ¿cómo será si realmente nosotros somos fieles? Porque la palabra de Dios dice que aunque permanezcamos fieles, Él es fiel. Perdón, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Usted lo cree? Amén. Yo también lo creo y lo he vivido, créame. Créame que lo he vivido, son principios de Dios. Y por último, tener cuidado de no caer en la codicia. Bueno, eso tampoco, ¿cierto? No tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Así como tenemos contentamiento, no somos codiciosos, ¿cierto que no? Primera Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse, está hablando del contentamiento que hablamos ya, ¿cierto? Estamos leyendo desde el 6, desde el 7, que habíamos leído, no hemos traído nada, no tenemos nada. Luego dice, debemos estar contentos con lo que tenemos, y ahora dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. ¿De qué naturaleza? Necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz, véalo bien, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos. ¿Se dan cuenta? Cuando somos codiciosos, por no tener contentamiento, podemos caer en eso que estamos leyendo en la Escritura. Vamos a caer en eso y nos vamos a extraviar de la fe. El Señor claramente en su palabra lo dice. Si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá. Una vez me decía alguien, pastor, he entendido lo que es mayordomía y ya hice un compromiso con Dios. Dije, me alegro mucho. Claro está, pastor, que le he dicho lo siguiente al Señor en mi oración. Señor, yo voy a empezar a diezmar, pero cuando tú me permitas ampliar mi casa a un segundo piso, y cuando tú me permitas remodelar la cocina y el baño, y cuando tú me permitas que mis hijos saquen su carrera adelante, dije, oh. Le dije, o sea, ¿estás condicionando a Dios? Otra vez esa doctrina, ¿no? Si tú me das esto, yo te doy entonces. Y lo que he hablado hoy, y lo mencionaba hace unos minutos, los diezmos y las ofrendas tienen como base lo que Dios ya me dio. Eso de pactos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Los diezmos y ofrendas tienen como base lo que Dios ya me dio, con lo que Él me bendijo. Y si nosotros empezamos a administrar creyéndole a Dios, teniendo en esos principios, ¿usted cree que Dios suplirá lo que le falta? Amén. Hermano, créanlo. Pero la fe sin obras es muerta. Entonces podemos ser aquí convencidos, pero si no lo empezamos a hacer. Alguien me decía que día, no lo he hecho, empieza a hacerlo. Llévate uno de los sobres de aquí. Y eso sí, ten cuidado, ¿no? Cuando Dios te provea, coloca ahí tu diezmo y séllalo. Porque muchos llevan el sobre y meten ahí su diezmo y después el famoso préstamo a Dios, ¿no? Porque también existen ahí. Yo no sé quién se inventó eso. Alguien se inventó eso una vez. Dios, ¿te puedes prestar la mitad del diezmo? Tú sabes que yo soy buena paga. Y el otro mes te voy a dar el diezmo y la mitad. Hermano, si no le está dando el diezmo, ni diga cómo le dar el otro mes el diezmo y la mitad de lo que no dio esta vez. Se está metiendo en líos.
usted que cree, toma su sobre, coloca su diezmo y dice: Señor, yo sé que tú vas a suplir, yo te creo. Además, porque recuerdo y reconozco que tú eres el dueño de todo y quiero honrarte, Padre. Y Dios se va a encargar. ¿Amén? Amén. En conclusión, Dios nos llama a contribuir para su obra, pero para ello debemos tener en cuenta esas 6 cosas, 6 principios: que Dios es el dueño de todo, que todas las cosas provienen de Él, que nada nos pertenece, que hemos de tener contentamiento y que debemos honrarlo a Él con lo primero, y tener cuidado en nuestro corazón de no caer en codicias engañosas que nos puedan extraviar de la fe y dudar de la fidelidad de un Dios vivo. ¿Amén? Amén. Dios llamó a su pueblo por medio de Ageo. En 5 ocasiones dijo: mediten en sus caminos. Hermano, mediten en sus caminos, porque a Dios o le creemos todo o no le creemos nada. ¿De acuerdo? Amén. No podemos ser selectivos con la palabra de Dios. No puedo decir: yo le creo esto y esto no, porque a Dios o se le cree o no se le cree. O caminas con Él o caminas de acuerdo al mundo, pero tienes que tomar la decisión. Mediten en sus caminos, meditemos en nuestros caminos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este llamado que nos haces, como llamaste a tu pueblo a ser fieles. Señor, perdónanos, Padre, porque muchos hemos antepuesto las cosas de este mundo, Señor. No te hemos creído, Señor. Hemos caído en el pecado de la incredulidad, y por eso es que andamos mal financieramente, y por eso, Señor, es que no te honramos con las primicias de lo que tú nos das. Padre, ten compasión y misericordia, perdónanos por nuestra infidelidad, pero, Señor, deseamos serte fieles, deseamos agradarte, Señor. Danos esa fe inamovible, esa convicción, Señor, que si nosotros te honramos con lo que tú nos das, con las primicias de lo que tú nos das, dice tu palabra que tú abrirás las ventanas de los cielos y que derramarás bendición hasta que sobreabunde. También dice tu palabra que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor Dios y Salvador nuestro. Amén. Amén.